Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo santo, santo, gran yo poderoso y grande, gran yo no hay otro como Aleluya, damos gloria al Señor. Bendecimos la grandeza del Señor en esta tarde. La honra y la gloria y la alabanza sean para nuestro Dios, sean para el Señor Dios Todopoderoso, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha lavado con su sangre poderosa. Desde la eternidad estamos en sus pensamientos, desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en nosotros. Él es el eterno, el grande, el sublime, el todopoderoso. Pero me estén escuchando bien, que el audio esté perfecto, que el Señor Dios Todopoderoso en este momento tome la atmósfera ahora, en este momento, en cada casa, en cada lugar donde tú estés, en este lugar también, en el nombre poderoso de Jesús, se suprima todo lo que Dios mío quiere hacer interferencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ponemos nuestros tiempos delante de tu presencia. Hoy damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, porque tú, Señor Dios mío, estás aquí en medio nuestro, porque tú, Señor Dios mío, Padre, te estás impartiendo. Yo te doy gracias, Señor, por cada vida, por cada casa, Señor Dios mío, por cada lugar, Padre, cada familia en los diferentes países, en las diferentes naciones, Señor, en los diferentes ciudades, Señor Dios mío, donde se encuentren, Señor Dios mío, reciban la sustentación tuya, reciban tu bendición, Señor,
reciban tu aliento, Padre, porque han dispuesto, Señor, su corazón para escucharte a ti, Señor. Hoy venimos a escucharte a ti, Señor, a conocer más, a aprender más de ti. Abrimos, Dios mío, nuestros sentidos espirituales, Señor, Dios mío, Padre, y nos alineamos al Espíritu Santo de Dios para que Él suministre allí la impartición de la revelación, Señor, para esta palabra, Señor, en este tiempo de discipulado, Señor. Yo te ruego que te lleves todo entretenimiento, que tú pongas paz, Señor, en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, donde quiera que estén, Señor, y aún de los que puedan escuchar esta audioprédica, Señor, Dios mío, en este momento, Señor, puedan saber que tú les hablas, que tú quieres impartirte, Señor, sobre cada corazón, sobre cada vida, porque tú quieres, Señor, que te conozcamos, Señor. Tú quieres revelar, Señor, y que tengamos conocimiento de ti, Señor, y no seamos un pueblo, Señor, Dios mío, sin conocimiento tuyo, Señor, sino que día tras día, Señor, te impartas a nuestra vida como lo que tú eres, Señor. Dios sublime, eterno, grande y poderoso. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Mis bendiciones a cada uno de los que están allí escuchando en este momento, de los que se han unido a este discipulado y que siguen la secuencia. Sé que muchos están apenas entrando, sé que otros ya llevan un camino, pero le pido al Espíritu Santo que pueda darte el entendimiento, la capacidad, porque todo viene de Él viene el entendimiento, la revelación, la capacidad, los dones, todo viene de parte del Señor y Él es el único que puede darnos para poder entender, darnos la revelación y aún el entendimiento para poder captar todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en este día. Así que abre tu corazón porque esta es una clase más que el Espíritu Santo trae a nuestra vida como iglesia de Cristo. Tenemos que estar como enfocados, preparados, abastecidos de lo que el Señor quiere darnos, estar allí, mira, dispuestos, diligentes, apercibidos, porque Dios se imparte de una manera gloriosa, se está impartiendo el Señor. Así que yo te sugiero aún y te animo a que escuches, si apenas estás comenzando o apenas estás siendo instruido en la palabra, que cojas discipulado tras discipulado y te puedas ir estudiando y puedas ir capacitándote y puedas ir llenándote de la bendita palabra del Señor, que es santa, que es perfecta. Aleluya, y que el Espíritu Santo nos va impartiendo de Él. Bendigo todas las vidas que están allí, bendigo sus casas, sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, a los servidores, a los que están allí atentos, los que están diligentes. Gracias, Señor, por tus servidores. Gracias, Dios, por esas vasijas de honra que tú has tomado, Señor, a cada uno, los pastores, las pastoras, todo ese ejército que el Señor está formando y que el Señor está levantando en este tiempo. Gracias, Padre. Amén. Empezamos hoy, seguimos con el tema de atributos de Dios, pero empezamos con el tema de Dios es persona. Vamos a mirar este tema en el día de hoy. Puedes tomar tus apuntes, puedes estar atento allí y los versículos irán anotándolos para que te vayas guiando. Estés allí atento, no te dejes distraer porque por el internet o por mensajes que nos empiezan a entrar, cosas así, podemos distraernos. Mira, apártale esta hora y media al Señor y no te salgas de lo que el Señor quiere impartirte. Recuerda que la unción es transferible y empieza a impartirse el Señor, empieza a dar revelación, empieza el Señor a hablar a tu espíritu. Las palabras son espíritu y son vida. Entonces es necesario que te mantengas ahí firme, porque el Señor está impartiendo de Él. Miramos cómo el Señor nos ha venido trayendo, mirando y estudiando todo lo que son los atributos de Él, atributos de Dios. Y miramos, Dios es persona.
pero no es una persona humana como tal, con razón humana ni intelecto humano, sino con un entendimiento espiritual. Recordemos que nosotros fuimos hechos a semejanza. Entonces, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra y conforme nuestra semejanza. O sea, nosotros como personas tenemos que como personas, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere transmitirnos en este momento. ¿Escuchan bien? ¿Me dicen alguien que no está escuchando? ¿Me pueden decir si sí están escuchando perfectamente? Amén, 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 amén. Entonces, Amén. amén. Perfecto, listo. Revisemos entonces el internet de las personas que no escuchan, cada una acérquese a su módem, revisen el internet cada una allí y apaguen otros celulares que tengan, apaguen cualquier otro celular que tengan activo, pueden apagarlo para que pueda solamente estar bien la señal activa en uno solo donde están escuchando. Aleluya, gloria a Dios. Me dicen que están escuchando bien allí de España, de Puerto Rico, amén, amén, en Argentina, gloria a Dios. Seguimos adelante. Y en Colombia, amén. Entonces miramos que como persona divina, totalmente espiritual, mirábamos que la naturaleza de él es espiritual, pero ahora vamos a mirar como persona tiene su intelecto, su sabiduría que es excelsa, es infinita, es eterna. Entonces su sabiduría es espiritual, su entendimiento es espiritual. Y él se revela dejando ver su manifestación como persona en la relación personal que tiene con sus hijos. Y eso, déjeme decirle, hermanos, amados, amadas de Dios, que es algo glorioso, que Dios como persona, Él se imparta a nuestras vidas, Él tenga esa relación y que el Señor se agrade de tener esa relación personal con sus hijos como padre, como amigo, como dador de vida, como aquel consejero, como fuente de aguas vivas. El Señor se imparte a nuestra vida de manera personal porque Él es persona, ¿ok? Entonces, es una verdad radical. Y esta verdad radical de que Él es persona va a derribar argumentos por medio de la palabra de Dios. Esos argumentos de lo que dicen movimientos teológicos y muchas veces aquellas fábulas, pues, de lo que son las religiones paganas, como es el taoísmo, el budismo, filosofías orientales, donde se dice que Dios es una fuerza y que está en la naturaleza y que esa fuerza es impersonal, que esa fuerza mueve el movimiento del universo, que esa fuerza es el Tao, que esa fuerza, bueno, yo creo que tú has sabido y si en algún momento no has estudiado esto, debes de ser muy cuidadoso en entrar en esas dimensiones. ¿Por qué? Porque son espíritus engañadores. Así que yo te digo, no vayas a meterte en lugares donde no tienes que tú entrar y escudriñar allí y mirar. Exactamente, viene con espíritus de confusión, así que hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque del budismo y del taoísmo viene todo lo que es la nueva era, son filosofías orientales que vienen con espíritus engañadores y que tratan de parecer como si fuesen divinas, como si hablasen de Dios, como si transmitiesen algo de Dios y aún generan música ¿para qué? Para que la persona supuestamente tenga paz, para que la persona tenga un descanso, genera todo aquello que empieza a traer como sensaciones de vibraciones en los beats de las músicas y eso de la nueva era, todo esto oriental manifiesta, son espíritus engañadores, todo lo de la meditación, todo aquello que viene con el pragma, que vienen cosas mentales y empiezan en esos sonidos a empezar a transmitir
por las ondas sonoras se transmiten espíritus inmundos. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso no es ninguna fuerza impersonal, no es ninguna fuerza de movimiento simplemente allí como un movimiento que mantiene el universo, que en un equilibrio y que te va a dar equilibrio. Todo esto es una mentira, es un engaño. Él es persona. Él no tiene principio y fin, como anoche el Señor nos esclarecía, y aún más el Señor nos está llevando a dimensiones donde el Señor nos está empezando a revelar la divinidad del Señor Jesucristo, nos está empezando a llevar a dimensiones verdaderamente de la revelación de Dios, para que nosotros no nos quedemos simplemente en lo que nos dijeron, en lo que una vez leímos, en todo esto de la metafísica, que también son cosas satánicas, es hechicería, es de que tú dejes la mente en blanco. ¿Para qué? Para que se metan demonios a tu mente. Sí, señora, así es, metafísica cristiana y nueva era cristiana. Aún hay aceites que le ponen aromas y supuestamente cristianos y hacen cosas, pero no es, eso es una mezcla. Hay una mezcla en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque todo se está llegando hasta a un fin. Entonces todo va a empezar que espíritus engañadores, de hechicerías, de cosas. Miraba como unos llamados apóstoles y profetas, ellos vendían sus propias esencias y sus propios aceites, haciendo mercadería de ellos, y llegaban y cogían y decían que el aceite cuántico, que este aceite es el que te va a quitar los dolores de tal cosa, que el otro aceite era el iba a limpiar pues la casa, que el otro aceite era para los hijos, que para la inteligencia. Cosas aberrantes, mis amados, aberrantes. Y yo te digo, hay familias que no han sido limpiadas de la hechicería, que empiezan a ser atraídas por todo esto, empiezan a ser atraídas por esas filosofías orientales, que ahora, si vemos, están llegando y están avanzando en todo lo que es América, en el occidente, está avanzando todo lo oriental, está avanzando fuertemente, y eso aún no es solamente natural que tú veas en cada esquina una tienda oriental, no, sino son cosas espirituales que están avanzando. Mira, el mal está avanzando. ¿Y cómo decía el Señor que se iba a manifestar? Como ángel de luz, se va a manifestar allí, no se va a aparecer con los cachos, con la cola, con el trinche, a decirte yo soy Satanás, no, para nada. Se va a aparecer como ángel de luz a tratar de engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Entonces, ¿por qué el Señor ahorita en este tiempo de confinamiento y que tenemos el tiempo? Y aún, mira, yo te digo una cosa, así se acabe el confinamiento. Hablábamos con mi esposo que tenemos que seguir, que tenemos que proseguir, que Dios nos va a dar tiempo, ocasión para todo, porque tenemos que seguir. La iglesia no puede parar, la iglesia no puede seguir mezclada y allí en la religiosidad y en el tiempo simplemente del cumplimiento de unos horarios, de un tiempo, de simplemente un estudio bíblico, una situación, no, sino que hay que proseguir, hay que avanzar, porque eso es lo que el Señor nos está llamando a la diligencia, nos está llamando a ser sensibles en los tiempos que se están moviendo, a que el Señor nos está metiendo en aguas profundas, mis amados. No somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios quien pone el peso en nuestro espíritu para poder saber los tiempos que en realidad se están moviendo, y que la iglesia no puede dormir. Si bien las vírgenes sensatas se despertaron y estaban aprovisionadas de aceite, no volvieron a dormirse. Así que es un tiempo donde Dios ha venido de un despertar, así es. Hay libros aún que vienen con mucha sutileza, con mucho engaño. Tú tienes que saber qué leer, tú tienes que saber qué escuchar, tú tienes que saber
que saber qué es lo que tú vas a leer, qué es lo que tú vas a escuchar aún las predicaciones, qué es lo que tú vas a sentarte frente a tu computadora, a tu teléfono celular allí, y qué es lo que tú vas a recibir, porque en este tiempo hay un sinnúmero de bombardeo, que yo te digo, una mezcla muy terrible de alimentos que te pueden servir un manjar, pero en ese manjar viene una gota de cianuro que va a matar tu espíritu, que te va a contaminar. Por eso el Señor nos está volviendo ¿a dónde? A las sendas antiguas. El Señor nos está volviendo al alineamiento de su palabra, a enseñarnos la riqueza de su palabra, a meternos, a revelarnos el poder allí de su palabra que viene y nos confronta el Señor. Así es, psicología, psiquiatría y consejería cristiana de aquellos que en algún momento fueron brujos, fueron hechiceros, que ni siquiera aún tienen sus dones contaminados, tienen su ministerio allí contaminado, viven vidas aún, yo te digo, en lo oculto, cosas aberrantes que empiezan a traspasar allí muchas cosas, porque nosotros tenemos es que mirar verdaderamente los tiempos que estamos viviendo, y que ahora el internet, si bien Dios lo usa para esto que nosotros estamos viendo y para transmitir la palabra de Dios. Por eso tú no te canses de transmitir estos mensajes, tú no te canses de pasar, porque yo te digo una cosa, como dice el libro de Juan en el capítulo 1, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué hacen ellos? Ellos no se cansan de hacer el mal, ellos en cualquier momento no se cansan de repartir y de hacer y de ir y de contaminar los hijos, los niños, todo. Estaba mirando cómo van sacando aún películas, que va a salir una película sobre unas niñas apenas de escasos 8, 9, 10 años que están bailando, prácticamente haciendo bailes eróticos, y eso empieza por Netflix a ser impartido, toda la pedofilia, se está moviendo una agenda pedófila en este tiempo, agenda aberrante, una agenda aberrante a nuestra vida, se presenta. Puede ser que tú lo hayas conocido porque él tiene diferentes nombres, y a medida que él se va revelando en nuestras vidas, va manifestando el poderío de su voluntad. Yo soy el que soy, el gran yo soy, es el ser o el estar. Yo soy Moisés, tu vida. Yo soy Moisés, tu origen. Era lo que le estaba diciendo. Yo soy tu todo, Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. Significa el ser o el estar. Se revela como persona, no solamente allí a Moisés, sino que le habla, que es el Dios de sus padres, que es el Dios de las generaciones. Y así como estuvo con sus padres, estará con él. Yo soy, significa ser o estar, es algo glorioso. A mí me impactaba esta parte del ser o estar. Porque cuando se conjuga este verbo con la palabra sher en hebreo, significa que él estaba diciendo a Moisés, yo soy tu vida, Moisés, yo soy tu origen, yo te conocí desde siempre, Moisés, yo te elegí como libertador, así como él se ha presentado en estas vidas, tal vez tú le has conocido, como el Dios Rafa, el Dios sanador, como el Dios Jireh, el Dios sustentador a tu vida, muchas facetas de las cuales en la riqueza, en la omnipotencia de Dios, se puede presentar a tu vida como el Dios sanador, Dios Rafa. Ahorita vamos a mirar
12 nombres del Señor. Ahorita los vamos a ver. Dice, y se revela como persona que a las generaciones, con toda propiedad y autoridad, se manifiesta con su poder y su autoridad. Y miramos un sinnúmero donde el Señor empieza a decir, yo soy, y es la misma palabra, Sher, es la misma palabra que el Señor cuando se le revela a Pablo en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, el verso 5, es la misma palabra donde el Señor le tumba de donde él está, lo abate en Hechos de los Apóstoles, del capítulo 9, el verso 5, y dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese yo soy. Mira cómo Jesús forma parte de ese yo soy. Mira cómo, por eso ahí es donde el Señor aún más ratifica de su grandeza, de la divinidad de Cristo. Yo soy el que soy. Cómo el Señor allí ratifica y le muestra la divinidad completa del Señor y cómo Cristo vino a manifestar al Padre. Y miramos en Isaías 45, el versículo 21 y 22. Entonces, con toda propiedad y autoridad, el ser, ese yo soy, que es el ser de estar, yo estoy contigo. Donde tú veas la palabra Isaías, que era un profeta totalmente mesiánico, de acuerdo al propósito y a lo que el Señor lo había alineado para que él fuese. Miramos cómo Isaías en el capítulo 45, el versículo 21 y 22, y en un sinnúmero de versículos, pero vamos a tomar unos, el Señor empieza a manifestar, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Porque es ser o estar. Yo estoy. Por lo mío, yo estoy. Yo soy. Es el mismo de ayer, hoy, de siempre. Como persona se presenta. Como persona, con voluntad. Isaías 45, 21. Y Él está dispuesto para entregarse a nosotros cada vez más. Enseñarnos con revelación. Para que afirmemos nuestra vida y en nada nosotros nos dejemos confundir. Dice, proclamad y hacedlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Ahí está, ese yo soy, con el nombre de Jehová, que es Dios de los ejércitos. Y vamos a mirar 12 nombres. Y no hay más Dios que yo. Otra vez yo. Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Yo soy el ser y estar de tu vida. Yo soy tu origen y tu final. Y allí Isaías lo proclama. Yo soy la firmeza de tu vida. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más que pueda mostrar o manifestar el origen mismo de la vida, de la sustentación de la misma. Miramos allí como el Señor, porque no hay nadie más. Él es. Lejos del Señor no hay vida, lejos del Señor no hay liberación, lejos del Señor no hay sanidad, porque es insondable sus caminos, su inteligencia. Si bien Él es persona, pero persona espiritual, porque Él nos creó,
a imagen y semejanza. Por eso tú no dejes que nadie te desvalorice, porque hay en ti de Dios. Antes hay que nosotros valorar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Qué quiere Satanás? Desvalorizarte. Y muchas veces, y una de las cosas, mis amados, y que el Espíritu Santo me hablaba, es que la religión, ¿qué ha hecho? La religión desvaloriza, la religión mata el amor en tu vida, la religión te hace sentir como lo peor, como lo que tú no tienes, sentirte lo peor, de lo peor, destruir, así es. Pero ¿qué vino Cristo a hacer? ¿Qué vino Cristo a restaurar? ¿Qué vino Cristo a levantar? ¿Qué vino Cristo a decirte ahora? Tú estás sentado, si tú estás conmigo y aceptas el señorío mío en tu vida, tú estás sentado junto conmigo en lugares celestiales. Es por parte mía que tú puedes sentarte en lugares celestiales. Así es. Toda religiosidad mata, te hace sentir como lo peor. Pero el Espíritu da vida al Señor Jesucristo. Significó aquella samaritana, significó aquellas mujeres, aun cuando aquella mujer del vaso, de allí del perfume de alabastro, ella entra ahí humillada. ¿Qué dijeron ellos? Si este supiera quién es ella, si este supiera quién es. ¿Qué hacían los religiosos? Señalar el pecado. Y que ha venido el Señor con su amor aún, acercarse a nosotros para limpiar nuestro pecado. ¿Qué sabían ellos la obra que Dios estaba haciendo en aquella mujer? ¿Qué sabían ellos que el yo soy estaba ahí para decirle verdaderamente que Él estaba con ella aún en medio de su angustia, en medio de todo lo que ella estaba viviendo? Y la estaba dignificando. Porque eso es lo que vino el Señor, a darnos sentido, un sentido a nuestra vida. Muestra la insondable grandeza de su amor, y con su amor cubre la multitud de faltas de nosotros. Miramos cómo toma a Moisés y se le revela allí, y a Pablo que Moisés había matado a aquel egipcio. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Huyendo. Moisés se había ido al desierto, había estado allí 40 años cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Pero llegado el tiempo y el cumplimiento de ese tiempo, el Señor se le revela a Moisés en aquella visión, en aquella zarza que ardía y mostraba el sentido de humillación allí. Sentido de humillación. Es Isaías 45, versículo 21 al 22, aleluya. Como él no vino a decirle, Moisés, tú que mataste al egipcio, tú que estás haciendo aquí escondido, ahora sí vine a sacarte todos tus pecados juntos. No, se vino el Señor y se manifestó verdaderamente en aquella zarza, con ese fuego purificador, y le dice a Moisés, mete tu mano en el corazón, Moisés. Y cuando la sacó, la vio, estaba llena de lepra, que significa el pecado. Y se vuelve y métela, la mete. Y vuelve y la mira y está limpio de pecado. Así son las obras purificadoras de Dios en nuestra vida. Gran yo soy, el libertador, el purificador. La grandeza de su amor empieza a hacer esa obra poderosa. Se presenta como persona para tener esa relación. Y de allí empieza a tener una relación con Moisés, una relación
personal. ¿Por qué tan importante y tan enfático la relación personal? Porque yo te digo, sin relación personal con Dios, tú no vas a tener una relación buena ni con tu esposo, ni con tu familia, ni con nadie, ni congregacionalmente. Yo quiero una relación personal. Personal. De esa relación personal con Dios depende todas las demás relaciones. De esa. Que hay gente que no puede relacionarse aún, ni tener amigos, ni siquiera lo soportar en la casa o en la familia, aunque vaya a la iglesia, cante corito, se siente en las sillas, adore, cante, se sepa todas las canciones, todos los versículos bíblicos. Pero si no tiene un encuentro, una relación personal con el Señor Jesucristo, que fue quien vino a mostrarnos. Vamos a ver en el nuevo pacto, todo es por medio de Cristo, todo es por medio de Cristo, pero el Señor nos está llevando a mirar cómo aún en el nuevo pacto el Señor se revela ya a Pablo. Lo tumba de su orgullo, lo tumba de su arrogancia, de su soberbia, y empieza a tener esa relación de ahí en adelante. Y así como Moisés le sana de esa lepra de su corazón, de lo que él había vivido, de lo que él tenía oculto en su corazón, nadie sabía, le había enterrado a aquel egipcio en la arena allí. Él había huido porque había visto que otros se habían enterado de aquellos egipcios, le habían dicho, ¿acaso nos matarás como mataste a aquel egipcio? Porque el enemigo se va a encargar de levantar para tratar bocas, para tratar de avergonzarte, tratar de refregarte el pecado. Pero era el Señor que tenía una cita con Moisés allí en aquel desierto. Muchas veces Dios nos mete en el desierto, nos habla en el desierto y nos hace ver la lepra de nuestros corazones, para que podamos entender el gran yo soy, que es nuestro ser, está con nosotros. Él está allí para limpiarnos, para sanarnos y para hacer de nosotros vasijas útiles para su obra santa. Como el Señor le dice, quítate las sandalias, Moisés, porque ya no caminarás más con tu caminar, ya no más, sino que será con mi caminar. El terreno que tú estás pisando es santo. Ya sé que Él quite sus sandalias y que camine ahora a la manera de Dios. A la manera de Dios. Porque ya no será más a nuestra manera. Ya no será más en nuestra forma. Es a la manera de Dios. A la manera de Dios. Miramos el Salmo 92, 5. Salmo 92, el capítulo 92, el versículo 5. El Señor se revela como persona, manifestando la grandeza de su vida, de cómo es Él. Y cómo lo vemos como persona, dice allí David, por el Espíritu, dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos, lo vemos como persona, tiene pensamientos. Manifiesta también su poderosa sabiduría en sus hechos. Romanos 11, el versículo 33. Vamos a leer palabra para que usted pueda entender, pueda saber y pueda conocer la persona infinita, eterna, grande, sublime, que es nuestro Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Aleluya. Manifiesta su poderosa sabiduría en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mira la gloria del Señor. Cuán insondables son sus juicios. Significa que no tienen fin. Insondables es que no tienen fin.
e inescrutables que no se pueden entender o asimilar. Sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Si me habla de mente, me habla de persona. Vamos a ver allí, mira, sabiduría, inteligencia, conocimiento, riquezas del Señor. Me habla de persona. Mente me habla de persona. ¿O quién fue su consejero? Muestra la grandeza del conocimiento que excede todo dominio. Por eso, ¿a dónde tenemos que ir por consejo? A Dios. Y a instrumentos que portan lo de Dios, que portan lo de Dios. No todo el mundo está para aconsejar, no todo el mundo, no todo el mundo. Y aún te digo, si tú no tienes aún consejo en tu boca de Dios, es mejor que no te pongas a aconsejar, sino que lleves las personas primeramente a Dios y también a instrumentos de Dios que tengan la capacidad que Dios les ha dado para aconsejar, porque te puedes estar tú allí metiendo en responsabilidades de un hogar, de una vida, de una persona, trazando pauta en una vida. Hay que estar lleno de Dios para poder transmitir el consejo de Dios, y todo tiene su tiempo. Hay que dejarnos llenar de Dios, primeramente dejarnos vaciar por Dios, dejarnos enseñar por Dios, dejarnos ordenar nuestra vida por Dios, para poder nosotros ser efectivos en la obra. Porque por eso es que hay tanto fracaso y tanto descrédito, y blasfeman aquí en el nombre de Dios, es blasfemado. Porque no podemos aconsejar por nuestras vivencias. Nunca aconsejes por lo que tú has vivido, nunca aconsejes por tu experiencia de vida, eso no lo hagas. Ni nunca el mismo consejo, aunque sea la misma situación, será el mismo consejo para muchas personas. Hay quienes anotan los consejos y piensan que para tales personas el consejo es exactamente el mismo, que porque están viviendo una misma situación. No, tú no conoces. El Espíritu Santo es el que va más allá y el que sabe aún las intenciones, motivaciones, toda la situación la conoce el Espíritu Santo de Dios. Si te metes de consejero, puedes hacerte copartícipe de un pecado, porque la persona te va a pintar las cosas como si quisiera ser aprobada. Te va a pintar las cosas de que es la sufrida o de que es el sufrido y de que esto y de que aquello, para escuchar el consejo que quiere escuchar. Y tú te puedes estar haciendo participante de un pecado allí. Te puedes estar allí metiendo y tratando y poniendo el nombre de Dios, aconsejando lo que tú no sabes. Hay que mirar más allá de una sonrisa. Hay que mirar más allá de una cara sufrida, de un llanto. Tú puedes ver llanto en las personas, pero mucha gente, y tú dices, ay, qué piedad la de esta persona, cómo está de quebrantada, cómo llora, Dios mío, esa persona sí está entregada y está llorando de sus amarguras o su sed de venganza, está llorando su rencor o está orando allí para que vengan desgracias sobre una vida. Hay que saber discernir y hay que pedir esa madurez, ese discernimiento. No todo el mundo está preparado. Por eso es que hay algo muy delicado, mis amados, mis hermanas. Todo el que esté escuchando, hacer la obra de Dios se tiene que hacer con Dios en el asunto y a la manera de Dios. No podemos nosotros guiarnos ni por caras ni por absolutamente nada de lo que tú ves enfrente. Es por el discernimiento de Dios, y el consejo viene de Dios y es diferente para cada vida, totalmente para cada vida, totalmente distinto.
Hay personas que se te pueden presentar a ti con cara de yo no fui, con cara de es que mire, pastora, mire esto y es que aquello y es que esto, y el Señor te está diciendo a ti, mentira, es una desobediente, es una rebelde, no quiere someterse, no quiere obedecer, no quiere entrar en lo que yo quiero entrarla en su hogar. Esto está pasando y te puede estar diciendo el Señor. Cuando tú vas a dar el consejo, inmediatamente la persona no lo acepta porque es lo contrario que ella desea oír. Suelta esto. Dios me dice que tú tienes esto y que hay inconformidad en tu vida. Tienes que valorar lo que Dios te ha puesto. Inmediatamente la persona da media vuelta y se va. Dice, no es lo que yo quiero oír, no es lo que yo quiero oír. Hay otras que se humillan y doblan su corazón y dicen, sí, verdaderamente sí es eso, sí. Y se confrontan a la luz de la palabra y saben realmente lo que quieren, lo que verdaderamente necesitan y se humillan delante de Dios. Nunca se aconseja para ser aprobado por la persona que escuche el consejo. Porque dos cosas tú sentirás frente a una persona que necesita un consejo. Lo que ella quiere escuchar, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, y el consejo de Dios, lo que Dios le quiere decir. Son dos cosas muy diferentes. Pero tú allí estás puesto para transmitir y ser fiel a Dios, cueste lo que te cueste. Tienes que ser fiel a Dios. Tienes que obedecer a Dios por encima aún de amistades, por encima aún de tu familia, por encima aún de lo que quieran escuchar. Entonces miramos aquí cómo, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, aleluya. Una profundidad, es una profundidad. Por eso nadie puede hacer la obra de Dios independiente de Dios. Va a ser fracasos, va a estrellarse una y otra vez y va a dañar gente, El ministerio es algo santo, mis amados. La obra de Dios es algo santo, algo muy santo. Es una honra y no es nuestra, la iglesia, es de Cristo. Y con esa premisa y con eso en tu corazón que pesa, en tu corazón. Señor, temerle para dar un consejo, temer al Señor, obediencia antes que todo, obediencia. Porque no te puedes dejar guiar por lo que ven tus ojos. Hay unas inescrutables riquezas de Dios, la ciencia del Dios Todopoderoso. Insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vemos la sabiduría de Salomón. Cómo Dios le dio sabiduría allí en el juicio. Cómo Dios le dio sabiduría en el juicio. Cómo Dios a Salomón llegó y le dio esa sabiduría tanto que vio esas dos madres allí con ese hijo. Y él dijo que mataran el hijo. Y la que era madre prefirió que se lo dejen a la otra. No, yo no quiero que lo maten. Y la otra, que no era la madre, que se había comido al otro hijo. ¿Qué sucedió? Que se había muerto allí. ¿Qué sucedió? ¿Qué le dijo? No, mátenlo, porque no era el hijo de ella. No era el hijo de ella. Pero el Señor le dio la sabiduría en el consejo a Salomón, en el juicio. Cuando nosotros verdaderamente tomamos a Dios como Señor de nuestras vidas, como Rey de nuestras vidas, como Rey, como Señor, entonces vendrá esas insondables riquezas de la sabiduría de Dios a nuestras vidas, de la ciencia, del juicio,
y del consejo de Dios, lo que habla Isaías 11 de los 7 espíritus del Señor. El consejo, el poder, el temor de Dios. Y tú ves y tú disciernes verdaderamente lo que Dios quiere para una vida, aunque sean 20 veces que tú veas una vida o aún más que necesite el consejo, tú ves y tú sabes cuál es la piedra en la cual está tropezando esa vida. Puede ser que Dios te acerque personas que necesitan el consejo exacto en el momento exacto, pero no lo quieren tomar porque Dios da un libre albedrío y la persona no lo quiere tomar. Pero ya tú te libras porque transmitiste el consejo, te libras porque les pusiste las cosas tal como son. De la persona es si toma o no toma verdaderamente el consejo de Dios. Pero ya tú te libras de aquello. Tienes que estar verdaderamente allí a los pies del Señor, a los pies del Señor, humillado y entendida de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere transmitir. Pueden ser 3 familias que estén viviendo situaciones de conflicto, de divorcio, 3 familias diferentes, pero Dios te enseñará lo que sucede dentro de casa. Dios te revelará lo que sucede. Y siempre en el consejo tienes que escuchar por los 2 oídos, porque Dios te dio los 2 oídos para que escucharas 2 versiones diferentes, para que pudieras discernir y para que estés atento a lo que Dios dice por encima de lo que la gente te puede expresar o decir. Por eso nadie puede hacer la obra de Dios sin Dios. No es que yo ya quiero ser pastor, yo ya quiero ser pastora, yo me sé estos versículos, yo tengo estos dones, yo voy a salir y voy a hacer, y lo que hace es un fracaso total. Cuánto fracaso, mis hermanos, mis hermanas, en la obra de Dios. Cuánto fracaso, cuántos hoy en día están en las casas que no quieren saber ni de la P de pastor, ni de la I de iglesia, no quieren saber nada porque fueron heridos, porque fueron lacerados, porque fueron heridos, porque muchas veces aún fueron vituperados. Primero hay que ser procesados, así es. Probados y aprobados por Dios, y que tenga el llamado, no autollamarse ni proclamarse. Y Dios mismo da testimonio a las autoridades que Dios pone, porque Dios pone autoridades, y el que no se somete a las autoridades, nadie se va a someter a él, nadie se va a someter. El que anda como rueda suelta, queriendo hacer lo suyo y no se somete a las autoridades puestas por Dios, porque la palabra así lo indica, va a estar suelto. Todo viene, hay ancianos en la iglesia, todo lo viene estipulado, en la palabra está lo que Dios ha estipulado. Y hay que dejarnos enseñar, pastorear, discipular, dejarnos tratar, dejarnos moldear, dejarnos llenar por el poder de Dios y quebrantar nuestras vidas. Y así ante esos 3 hogares, Dios puede dar 3 consejos totalmente diferentes, totalmente distintos, y desnudar la raíz del problema en cada hogar, la raíz del problema en cada vida, en cada hogar. Porque hay una raíz de trasfondo, detrás de todo eso, hay una raíz. Entonces dice allí, ¿o quién fue su consejero? Muestra la grandeza del conocimiento que excede todo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Muestra las grandezas de sus riquezas inescrutables.
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso cuando habla allí de aquellas riquezas, habla riquezas espirituales y naturales, porque el Señor nos habla, mío es el oro, mío es la plata. El Señor tiene sus recursos. El Señor tiene sus recursos. No por eso, no, el Señor aún todavía, porque el Señor trabaja con los corazones, porque el Señor trabaja aún para que sacar toda avaricia del corazón del hombre. ¿Para qué? Para que no mire lo que miren sus ojos allí, no mire con avaricia, no mire y trate igual al hermano que tenga como al que no tenga, como al que da, como al que no da, como al que endurece su corazón para dar. No importa, todo se encomienda a Dios, todo se encomienda a Dios, porque no se trabaja al Señor por dinero, porque Él es el proveedor, Él es el que sustenta su obra. La obra de Dios no la sustentan los diezmos, ni las ofrendas, ni la siembra, ni las primicias. La obra de Dios la sustenta el Dios Todopoderoso. Bien dijo Dios a los levitas: yo soy tu heredad, Leví, tribu de Leví, yo soy tu heredad, yo soy tu heredad. Es Él. Es Él el que sustenta, es Él el que levanta, Él es el que provee. El Señor todas las cosas, sino que Él mira nuestros corazones aún y prueba cada corazón y mira la obediencia de cada uno, porque Él tiene inescrutables riquezas, a Él no le falta nada, Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso el Señor dice allí en el libro de Malaquías: si yo tuviera necesidad no te lo pediría a ti, pero Él no la tiene, Él no la tiene. Él es grande, todopoderoso, Él es el dueño del oro y de la plata. Él simplemente prueba nuestros corazones y muchas veces nos lleva a límites. ¿Para qué? Para hacernos ensanchar el corazón, ensanchar nuestro corazón, aleluya, ensanchar nuestro corazón para ver ¿qué tú tienes dentro de tu corazón? ¿Tienes apego al dinero? ¿Te cuesta dar? Bueno, te voy a llevar a dar. Te voy a llevar a ensancharte. Cuando valores, y te voy a enseñar a valorar, así sea una panela, te la voy a enseñar a valorar. Para cuando tú la des a tu hermano, a tu hermana, la des de corazón. Porque cuando demos, debemos dar no de lo que sobra, sino como si fuese para nosotros mismos. Así tenemos que dar. Tenemos que dar de lo que nosotros quisiéramos que nos diesen a nosotros, con ese amor, con esa dedicación. No de lo que nos sobra, porque Dios mira y está mirando. Él es el que sopesa las motivaciones de nuestro corazón. Y no es decir, es que cuando tenga es que voy a dar. Cuando yo tenga es que voy a dar. Mentira. Es de lo que tú tienes ahora que tú tienes que dar. Partir tu pan con el hambriento. Partir tu pan. Si tienes una libra de arroz, tú tienes que dar. No debes de decir, yo voy a dar. Es que cuando tenga, Señor, voy a dar. No, tú siempre tenemos algo que dar. Siempre tenemos algo que compartir. Siempre tenemos algo que dar. Por eso dice la palabra, cuando veas a tu hermano tener necesidad. Cuando veas a tu hermano tener necesidad, no le digas ve y vuelve mañana, sino dale ahora. Si sea, tienes un pan, parte tu pan, dale. De lo poco hay que empezar a dar. De lo poco, de lo poco. Aleluya. Porque el Señor está mirando las
motivaciones, aleluya, de nuestro corazón. Así es, no de lo que sobra, sino del corazón, aleluya. Gloria a Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice allí la palabra del Señor. Por ello el conocimiento y el entendimiento humano nunca alcanzarán para comprender la grandeza de Dios. Nadie finito ni mortal puede mostrar al Dios infinito y eterno. Por eso nunca con nuestra sabiduría humana podremos comprender o entender la grandeza del poderío eterno de nuestro Dios. Grande, sublime, eterno. Por eso Él se reveló a nosotros por medio de su Hijo y se manifiesta por medio del Espíritu Santo, que nos llevó a conocerle, a entenderle, su sabiduría espiritual. Por eso el libro de Santiago, pidamos sabiduría y no de esta tierra, aleluya, sino la eterna, pidámosla porque Él la da sobreabundantemente. Que se vaya toda necedad de nuestras vidas, que se vaya toda necedad de nuestras casas, que seamos hombres y mujeres sabios, entendidos, temerosos de Dios, para poder conocer cada vez más. El Señor tiene inescrutables y profundas riquezas, revelaciones de Dios para entregar. Y no pretender, porque hay quienes idolatran la revelación y quienes se pegan aún de revelaciones extrañas y caen en lazos del diablo. No pretender empezar a buscarle las 5 patas al gato, empezar a buscar de un lado, del otro, indagar aquí y allá y aquí y allá, y que el libro de Enoch, y que el libro de no sé dónde, que de María Magdalena, y que el libro de no sé qué, y que voy a mirar el Evangelio de Judas, y que voy a mirar y empiezan a indagar y caen en el lazo de Satanás, en cosas destructoras. Porque empiezan a envanecerse en el conocimiento y empiezan a levantar ese espíritu de Grecia y piensan que es el Espíritu Santo, y lo que es que están aferrados al conocimiento y han levantado altares. El espíritu de Grecia es el espíritu de conocimiento humano y diabólico de este mundo. Empiezan allí a buscar y a buscar y a indagar y a indagar y a indagar. Y empiezan a levantar y ahí a afirmarse cantidad de revelaciones y cosas absurdas del demonio, donde caen y se levantan en herejías destructoras. Y allí es donde sale todo aquellas falsas religiones y lazos del diablo. Así es. Porque nadie en su sabiduría humana estudiará a Dios, mis amados. Nadie con su mente caída, limitada, podrá comprender ni siquiera aún los designios, ni mucho menos la voluntad de Dios para sus vidas. Hay que pedirle al Señor que nos dé la mente de Cristo, así es, para derribar argumentos satánicos, diabólicos. Es con la mente de Cristo, es humillados allí ante la cruz del Señor Dios Todopoderoso, quebrantando pensamientos nocivos, dañinos, que vienen a nuestra mente allí, subyugando nuestras vidas, atando nuestras mentes, pretendiendo de pronto que por un libro, que esto, que el bestseller, que aquello, que mire, que la doctrina de no sé dónde, que encontraron los pergaminos de yo no sé quién, que miremos que los ángeles caídos, que los que estaban en prisiones. Y yo he visto cantidad de gente, mis amados, que un día profesaron el evangelio del Señor Jesucristo y ahora están enredados, hermanos, enredados, diciendo que la Biblia no es, que fue que le añadieron, que le pusieron,
que esto, que no la lean, que vengan, que vayan a la Torá, que miren que esto, y empiezan a levantar falsos argumentos. Yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, no dejes que Satanás venga a tu vida, no dejes que Satanás te quite aún allí la fe que Dios te ha dado. Manifestación gloriosa del Señor Jesucristo sobre tu vida por medio de la bendita palabra de Dios, guardada como Él guardó el pueblo de Israel, y lo ha guardado el pueblo de Israel, que es tan grande allí como aquel departamento de Cundinamarca, así de grande es el pueblo de Israel. Allí delante, el Señor de ese pueblo todo el tiempo, todo el tiempo. Hay quienes aún se sientan allí a escuchar que los de creciendo en gracia, que venga, cuando son espíritus engañadores. Espíritus engañadores, dice que ni siquiera los recibas. Cosas, hermanos, que tú tienes que guardar, que tienes que levantarte en el poder de Dios, en el poder de Dios. Solamente que Dios te diga y te dé la instrucción, mira, voy a hablar porque va a salir fuego por tu boca y porque Dios te está mandando y te está guiando para hacerlo. Pero no te pongas tú allí como boca de carnada, con puertas de pronto abiertas o con cosas allí guardadas en el corazón, y la serpiente inmediatamente mira los portillos abiertos, ese disgusto, esa ira que tienes, esa vanidad, ese orgullo. Te mira como una carnada inmediatamente. Te mira allí como una carnada. Hay que guardarnos para Dios. Miramos allí Isaías 55, el verso 8 y 9. Porque Dios como personas tiene sabiduría, conocimiento, tiene una relación personal con sus hijos, tiene su voluntad, su voluntad. Isaías 55, verso 8 y 9, para los que están copiando allí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque son altos los cielos. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Veamos cómo nuestra mente finita, nuestra mente finita, nuestros pensamientos finitos. Por eso con el conocimiento humano y entendimiento humano nunca alcanzaremos a comprender la grandeza, omnipotencia, todo poder, majestuosidad, excelencia de Dios, si no es por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad. Aleluya. Por el Espíritu Santo de Dios podemos ya no caminar con nuestros pensamientos caídos, sino alinearnos a las alturas de los pensamientos de Dios, por medio de Cristo, por medio de Cristo. Ya nuestra voluntad no será malo, terrenal, animal y diabólico, sino será verdaderamente lo que el Espíritu Santo de Dios va a empezar a manifestar. Por eso el Señor se revela por medio del Hijo. Miramos en Juan 1, el versículo 18, cómo por medio del Hijo nos fue revelado allí el Padre. Juan capítulo 1, el verso 18. Porque si bien el Yo Soy empezó a transmitirse generación tras generación en el Antiguo Testamento y a manifestar la grandeza de su poderío y sus hechos portentosos, ahora con el Señor Jesucristo se revela a nuestras vidas y hace nacer de nuevo, y de su costado nace la iglesia, nacemos nosotros, que somos columna y baluarte de la verdad, que debemos reflejar a Cristo, vestidos de Cristo, con la mente de Cristo, y nada podemos hacer sin Cristo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo
está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora es por medio del Hijo que nosotros podemos acercarnos al Padre y por medio de la manifestación del Espíritu Santo empezar a ser efectivos en la obra de Dios aquí en la tierra, mientras estemos como iglesia de Cristo, donde tú llegues, llega el poder de Dios, llega la luz de Cristo, llega la vida de Cristo, si tú estás lleno de Él, si tú estás lleno de Él, y si Él es el Señor de tu vida, aleluya, si Él es el Señor de tu vida, y si has muerto a tu carne, a tus pasiones, deseos, si has crucificado la carne con sus pasiones y deseos, se manifieste a través del Espíritu Santo, aleluya. Miramos Primera de Corintios, el capítulo 2, verso 11, 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11, 12 y 13. Manifestación. Se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Recordemos lo que les había enseñado clases pasadas, donde espíritu con E pequeña es el espíritu del hombre, pero espíritu con E mayúscula es el espíritu de Dios. Dice, sino el espíritu que está en el hombre, es que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11, 12 y 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuándo somos efectivos? ¿Cuándo aquellos discípulos pasaron de ser del común a ser apóstoles ungidos por el revestimiento del Espíritu Santo de Dios? Tuvieron un proceso, un caminar, una enseñanza, una muerte, porque murieron a su carne, a sus propias vidas. Murieron a todos, sus pasiones, sus deseos, lo que anhelaban, lo que amaban, lo que querían, lo que deseaban. Se hicieron uno con Cristo. Recibieron el revestimiento, pero tuvieron que esperar en Jerusalén. ¿Qué tal? No, yo ya estoy listo, yo ya estoy lista, sin estar revestido del Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde tú vas? ¿A dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer desastres? ¿A que te manden desnudo los demonios y te revuelquen? ¿A que te destruya el hogar el diablo? ¿A dónde vas tú? ¿Qué piensas hacer tú? No es que yo soy profeta, es que yo soy profeta, yo sueño, a mí se me cumplen los sueños, yo esto, yo aquello. Podrás tener dones, pero tu carácter, ¿dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está el carácter? El carácter del Señor Jesucristo, la humildad, la vida, la humillación, el quebrantamiento. Decía Pablo, llevó en mi cuerpo las marcas de mi apostolado. No eran las credenciales de un seminario ni de una universidad teológica, eran su vida, verdaderamente el señorío de Cristo sobre su vida, la muerte a su carne, a sus pasiones, a sus deseos, a sus sueños, para vivir la vida verdaderamente que el Señor había estipulado para él, para transmitir. Ya no mezcla, porque aquel que no ha muerto, ¿qué va a transmitir? Va a transmitir mezcla, va a transmitir muchas veces en su carne. Por eso nosotros tenemos que saber que el Señor
todo lo tiene de su mano y que Él, como persona divina, eterna, quiere formar en nosotros al Señor Jesucristo en su plenitud. Y para eso tengo que menguar para que Él verdaderamente sea el que reine, para que Él crezca, para que Él crezca. Hay que haber un respaldo de Dios completamente, respaldo del Espíritu Santo de Dios, como esa iglesia primitiva, respaldada por Dios completamente. Y en Deuteronomio 29:29 nos habla, nos revela que hay misterios que solo le competen a Dios y lo revelado a los hombres. Porque el Señor también se transmite a nosotros por medio de su palabra. No vayamos más allá de lo que Dios no quiere que vayamos. Tenemos que tener prudencia, no andar buscando revelaciones ocultas como el Señor no lo mostraba, ni cosas que son demoníacas. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, aleluya. Cosas que solamente le pertenecen a Él, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Con la palabra de Dios en nuestras manos allí, con el Espíritu Santo, porque es la palabra sola, es letra muerta, recordemos, mis amados. La palabra sin espíritu. Por eso, en el catolicismo que vemos, curas que se saben la Biblia, al derecho y al revés, pero vidas transformadas, nacidos de Dios. Aún los brujos en sus consultorios tienen la Biblia abierta, piensan que el Salmo 91 ahí abierto en las casas ya los va a proteger y viviendo su vida de poca vergüenza y haciendo lo que quieren hacer. No, mis amados, muchos cristianos fetichistas ponen la Biblia y creen y aún duermen con la Biblia abierta y pensando la Biblia, pero la Biblia ahí abierta y no la Biblia en el corazón. No viviendo un solo versículo, hay que vivir los versículos, no solo aprendernos los versículos como loritos, como loritas, y yo me sé tantos versículos, y yo me sé el Salmo 23 y el 91, pero hermano, hermana, tú lo vives. ¿Qué dice el Salmo 23? Dime. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero ayer te veía angustiada, llorando, corriendo para un lado, para el otro, porque tu hijo enfermo, que tu nuera, no sé qué, que esto. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará.